sé vivir si no te tengo cerca. Dependo de ti, como del sol la tierra. Te has hecho un hueco, en mí has dejado huella, y son tus huellas mi faro, mi guía, el camino que debo seguir. No sé vivir si no te tengo cerca. Dependo de ti, como del sol la tierra. Que Dios les bendiga. Deseo que la gracia de Jesús esté en nuestros hogares. Decirles que el estar en esta tarde con vosotros es una bendición para mi vida. Gracias a los hermanos por acordarse de mí, por cómo me han bendecido, respetado y cuidado en el día de ayer, también en el día de hoy. Y espero y deseo de corazón que este consejo de la palabra les haga bien. Amén. Amén. Gracias al Señor por ver a siervos del Señor. Están aquí el hermano responsable, que yo le bendiga mucho. Para mí es un privilegio poder verle. Hacía años que no le veía, pero Dios me ha dado el privilegio de verle y de verle en bendición. Bueno, estando meditando un poquito, el Señor me ha recordado un verso de las Escrituras, unos versos, y me gustaría en esta tarde que esta palabra nos hiciera bien a todos y que produjera el Espíritu Santo a través de esta palabra fe, y que esa fe fortalezca nuestra esperanza. La esperanza es la única virtud que emana de Dios, que Dios no necesita. Dios no necesita la esperanza, porque para lo que nosotros es incertidumbre, para Él es algo seguro. Él ya sabe lo que va a pasar mañana. Pero el hombre necesitamos esperanza. Necesitamos creer que quizá mañana la enfermedad remita, que el dolor sea quitado, que las adversidades alivien. Por eso ruego al Espíritu de Dios que por medio de su palabra produzca fe y fortalezca nuestra esperanza. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Pueden levantar su mano y pueden decir para él un fuerte amén. Amén. Todo aquel que tenga Biblia, por favor, vamos a abrir las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 16, y dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traéis a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Podemos decir amén? Amén. ¿Puedes hacer una breve música, hermano? Las Escrituras nos hablan frecuentemente de nuestro llamado a servir al Señor. En el libro de Romanos capítulo 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El Salmo 100 dice: servid a Jehová con alegría. Es evidente que Dios siempre nos llama a servirle, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que Dios quiere o desea de nosotros? El contexto de los versos que hemos leído es sencillo. Pablo y sus acompañantes habían sufrido extrema persecución, y para tomar refugio de esas persecuciones, Pablo es llevado a Atenas por unos hermanos. Mientras allí está esperando a Silas y a Timoteo, aparentemente Pablo sale a dar un paseo y conocer la ciudad.
Al recorrer la ciudad, su espíritu, dice la Biblia, que se enardece en gran manera al ver la profunda idolatría de los atenienses. Allí vio las innumerables imágenes y estatuas, cada una representando a uno de los supuestos dioses griegos. También contempló in situ cómo los atenienses cuidaban de los ídolos. Los limpiaban, los decoraban, los protegían e incluso tenían que moverlos de un lugar a otro. Y Pablo vio y observó cómo los atenienses servían a sus poderosos dioses de una manera que para él mostraba gran necedad. Pues Pablo pensaba y sabía que qué Dios que merece ser adorado y reverenciado necesita que lo limpien, que lo muevan o que lo decoren. Al ver la necedad de ellos, Pablo es movido a hablarles en contra de la idolatría. El segundo mandamiento prohíbe que hagamos estatuas, pinturas, iconos o cualquier tipo de imagen o representación de Dios para adorarle o glorificarlo. Y podemos entender por qué Dios ve ese acto tan aborrecible. Y es porque cualquier tipo de imagen, escultura o icono que intente representar a Dios es simple y llanamente una burla de quién es Dios y de su capacidad. Pues no hay nada que el hombre pueda hacer con sus manos que pueda representar dignamente al Dios al cual nosotros servimos y adoramos. Y yo a esto hubiera dicho un fuerte amén. Amén. Y predicando el apóstol Pablo, lo primero que empieza a explicar en este maravilloso sermón y dejar bien claro a los oídos de los atenienses, que vuelvo a repetir, movían a sus dioses, los limpiaban, los adornaban, los protegían, es esta verdad, que Dios no necesita de nada ni de nadie. Te lo voy a volver a repetir para que se te grabe en el corazón. Dios no necesita de nada ni de nadie. Porque el Dios que Pablo predicaba era totalmente diferente a los dioses del panteón griego. Dios no necesita a nada ni a nadie. Hace un tiempo escuché un predicador que decía, de forma muy poética, que como Dios es amor, tuvo que crear a los ángeles y a los seres humanos para así poder manifestar su amor a ellos. Y queda bonito, pero no es bíblico. No es bíblico. Dios no necesitó crear a los ángeles o a los seres humanos para poder manifestar su amor. Al ser un único Dios que existe y coexiste en tres personas distintas en una misma esencia, el Padre ama al Hijo y al Espíritu. El Hijo ama al Padre y al Espíritu. Y el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Con lo cual la necesidad de manifestación del amor divino se completa es autosuficiente dentro de la misma persona divina. Amén. Dios no necesita de nadie. Amén. Él es Dios. Por el siglo de los siglos. Él es autosuficiente, porque Él existía, si se puede hablar así de esta manera, antes de que el tiempo y el espacio fueran creados. No necesita ni espacio ni tiempo. Y este Dios al cual predica Pablo sigue diciendo, este Dios que os predico, que es autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie, hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Les está diciendo que Dios no es una criatura más, que Dios no es dependiente de nada ni de nadie, sino que todo depende absolutamente de Él. Si Dios dejara de existir por una fracción de segundo, todo lo que vemos, todo el universo, sería como un saco vacío que no aguanta su propio peso. Porque lo que da razón a la existencia es porque hay alguien que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder.
y yo hubiera dicho amén. Amén. Lo primero que debemos de entender y de saber es que el Dios que predica Pablo y en el cual nosotros descansamos es el Dios verdadero, que no es creado por el hombre, sino que es el creador del hombre y de todo lo que existe. Este Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Hay una creencia religiosa falsa llamada deísmo que propone que Dios es el creador, pero que después que puso el universo en marcha lo dejó al albur de sus propias leyes para que siguiera su curso por sí mismo sin entremeterse con el universo, con las criaturas y con su propia creación. La explicación más sencilla de este falso concepto llamado deísmo es como que hay un relojero que crea un reloj, da marcha al reloj y después lo abandona para que el reloj funcione por sí mismo. Pero esto no es así. Lo que Pablo está diciendo y enseñando, que él no solamente es el creador, sino que también gobierna por medio de su soberanía sobre toda la creación. Por eso dice Pablo en el mensaje: Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Podemos notar en el mensaje de Pablo cómo él está presentando la dependencia que tiene la criatura de su creador, lo cual es totalmente diferente de la dependencia que tenían los ídolos, los supuestos dioses de aquellos que los cuidaban. En el principio, dice la Biblia, en el principio Dios. En el principio, dice el libro de Génesis. Hubo un tiempo, si puede llamarse tiempo, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza esencial, aunque existiendo igualmente en tres personas distintas, mas aunque son tres, es un solo Dios. Este Dios hubo un tiempo en el cual habitaba solo. No había cielo donde su gloria es manifestada particularmente. No había tierra que ocupara su atención, no había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni universo que fuera necesario sostener con la palabra de su poder. Hubo un tiempo en el cual Dios habitaba solo. No había nada ni nadie, solamente Dios. Y esto no es ni de un día, ni de un año, ni de una época, sino desde el siglo hasta el siglo. Y no te pienses que Dios estaba triste, estaba amargado, estaba cansado. No, Dios habitaba solo y es feliz. Tú y yo cuando estamos solos nos amargamos. Porque necesitamos, estamos diseñados de tal forma que somos seres sociales. Dios no lo necesita. El Padre habla con el Hijo y con el Espíritu. El Hijo habla con el Padre y con el Espíritu. Y el Espíritu habla con el Padre y con el Hijo. Y dice la Biblia: al bienaventurado y eterno Dios. Bienaventurado, feliz. Es importante que entiendas algo. Durante las eternidades pasadas Dios estuvo solo. Pero no te confundas. Completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando de nada ni de nadie. Si un universo o ángeles o seres humanos le hubieran sido necesarios de alguna manera, hubieran sido llamados a la existencia desde toda la eternidad. Pero tengo que decir que todo eso no añadió esencialmente gloria al Dios al cual nosotros adoramos y servimos. Porque este Dios que te predico y que predicó Pablo y que predican los siervos, este Dios es inmutable, no cambia. Amén. Todo cambio siempre es o para empeorar una situación o para mejorarla. Y Dios no puede empeorar. Si mañana empeorara su estado con respecto a hoy, implicaría que hay una degradación dentro de la persona divina. Y mañana sería menos Dios de lo que es ahora. Y te tengo que decir que Dios no cambia a peor. Y tampoco cambia mejor. Porque si Dios cambiara mejor, implicaría que hoy es menos Dios de lo que podría llegar a ser mañana. Y eso no es así. Dios no se sublima. Por eso, como en todo cambio es para empeorar o para mejorar, Dios no puede ni mejorar ni empeorar.
Él es Dios eterno, infinito, glorioso, maravilloso, desde el siglo hasta el siglo de los siglos. Dale ese aplauso al Señor. Sé que lo sabéis, pero cuando Dios creó todas las cosas, Él no estaba bajo coacción, tampoco bajo obligación, tampoco tenía necesidad alguna de crear. De hecho, el hecho de que quisiera hacerlo fue simplemente la expresión del deseo de su voluntad soberana. Pues Él dice en la Biblia que hizo todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Que Él creara todo lo que vemos y entendemos que fue creado por su palabra, fue simplemente para su gloria manifestativa. Dios no sale ganando nada con nuestra adoración, porque Él no necesitaba y nunca ha necesitado esa gloria externa que procede de las criaturas y de los redimidos, porque Él es suficientemente glorioso en sí mismo. La importancia de todo esto que estoy diciendo, hermanos, es que no podemos someter a Dios a la imposición de ningún tipo de obligación de su parte hacia sus criaturas, porque tengo que recordarte que Dios no sale ganando nada con nosotros. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 35, si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirás de su mano? Es absolutamente cierto que Dios es honrado o deshonrado por los hombres, pero no en su ser sustancial, sino en su carácter oficial. Es igualmente cierto que Dios ha sido glorificado por la creación, la providencia y la redención, pero todo ello tiene que ver con su gloria manifestativa y con nuestro reconocimiento de ella. Si Dios lo hubiera deseado, habría podido continuar solo por toda la eternidad, sin dar a conocer su persona, su gloria y su naturaleza a ningún tipo de criatura. El que lo hiciera así es simplemente, como he dicho antes, el que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, este Dios al cual estamos adorando es un Dios que en muchas ocasiones nos hemos equivocado al catalogarle. Ya dijo el Señor en los Salmos: porque vosotros, dijo Dios a los hombres, habéis creído que soy un hombre más. Vosotros pensasteis, dijo yo, que yo era como vosotros. Y ese es el error del ser humano. Y es que hemos cogido a un Dios tan grande, tan soberano, tan majestuoso, y le hemos convertido en un gitanico, el tío fulano. Y le hablamos así: tío fulano, haz esto, ten compasión de nosotros. Hemos humanizado tanto a Dios que nos hemos olvidado quién es. Y te voy a decir, Dios no es hombre como nosotros. Yo hubiera dicho amén. Amén. Dios no es hombre como nosotros. Nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen, pero no es así. La Biblia nos dice que Él nos ha hecho a nosotros a su imagen. Este Dios es tan grande que no podemos entenderlo. La Biblia dice que las naciones para Él son como la gota de agua que cae de un cubo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Sus moradores para Él son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y toma en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan en la tierra los tiene como cosa vana. Solo Él es el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, el que tiene la inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Y yo a esto lo confirmaría con un fuerte amén. Él sostiene todo. Él es independiente de todo. Él da a todos. Y escuchad, Él no es enriquecido por nadie. Este Dios que tenemos no puede ser conocido mediante la investigación, la deducción, la sabiduría, la observación. Siempre ha sido necesario que ese Dios trascendente se revelara a nosotros, y por medio de esa revelación nosotros pudiéramos entender un poquito el borde del océano de gloria que Él es y que Él es en sí mismo. Recordar esta verdad: nunca jamás
ningún hombre le puso un nombre a Dios. Nunca. Siempre fue necesario que Dios se revelara primero y en base a esa revelación el hombre puso nombre a Dios. ¿Lo habéis entendido, verdad? Porque tú no puedes conocer, ni tú ni yo, a Dios mediante la investigación, ni la observación, ni la inteligencia, ni la sabiduría. Porque lo de Dios solamente puede ser revelado por Él. Y yo hubiera dicho amén. Se lo dijo Jesús a los apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y uno dijo, pues hombre, eres uno de los grandes hombres de Dios que hemos tenido en la historia del pueblo de Israel. Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y el Señor me pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escuchad lo que le dijo Jesús. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Sabes qué significa esto? Que en la encarnación el Verbo fue cubierto por la carne. No sé si me estáis entendiendo. Nadie podía por la observación reconocer meramente que aquel que estaba viendo allí sentado comiendo con ellos, o charlando con ellos, o durmiendo con ellos, era el Verbo de Dios, hecho hombre. Porque su carne veló su gloria. ¿Lo estáis entendiendo, verdad? Amén. Porque ese que es Dios por la eternidad, el Verbo de Dios, no disminuyó su humanidad al tomar naturaleza humana, sino que sin perder su divinidad, ni ninguno de sus atributos intrínsecos, ni ninguna parte de su naturaleza esencial, pues Él es igual al Dios Padre y al Dios Espíritu Santo, simplemente añadió la humanidad a su divinidad. Es como que yo, que me veis aquí, cojo la botella de agua y la coloco aquí. No he perdido nada de lo que soy, pero añadí algo que no tenía. Es lo que hizo el Verbo. Añadió la humanidad a su divinidad. Esto no significa que ahora Jesús sea un hombre divinizado, ni tampoco un Dios rebajado. No, no te confundas. Él es todo Dios. Y hubiera dicho amén. Él es todo Dios. Y Él es todo hombre. El Dios, hombre, por siempre, para la eternidad. Y hermanos, cuando lo veían los hombres, ¿a quién veían? ¿No eres tú, Jesús, hijo de José? Es muy fuerte esto. Aquel que dijo, yo soy el pan de vida. Porque el maná era un tipo de la persona del Hijo. Pero dice la Biblia, no os dio Dios el verdadero pan del cielo. Y sin embargo ese, que es el verdadero y único pan del cielo, que alimenta al hombre y al corazón, dijo, tengo hambre. Dice el libro de Corintios que cuando el pueblo sale de Israel había una roca misteriosa que los seguía y les daba agua. Pero aquel, dice Pablo, y este era Cristo, pero aquel que era capaz de dar agua a millones de personas, dijo, tengo sed. Amén. En el libro de los Salmos está expresado, porque aquí que el que te guarda y te protege no duerme. Y dice la Biblia, y Jesús, cansado del camino, se durmió. ¿Quién podría reconocer a ese hombre que era Dios? Era necesario una revelación divina. Que eso no opera el espíritu ni el intelecto humano. Eso viene directamente de Dios al hombre. Amén. ¿Por qué digo esto? En el monte de la transfiguración, el Señor simplemente abrió un poquito la cortina y permitió ver la gloria intrínseca de lo que Él era. Y dice que estando en el monte, abrió un poquito
Y dice, y sus vestiduras se volvieron blancas, más que la luz del sol. Y su gloria los rodeó. Estaban allí Moisés y Elías, y cuando vieron los tres esa gloria del monte de la transfiguración, dijo Pedro: Maestro, buena cosa es que estemos en este lugar. Hagamos 3 enramadas, 3 tiendas de campaña y nos quedamos aquí a vivir. Pero justo cuando decía esto, se oyó una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado. Amén. A él oíd. Aleluya. Dice, y cuando miraron de nuevo, solo estaba Jesús. Porque al final solo queda Jesús. Amén. Este, dice Pablo, que les predica, que os predico, este a quien creéis, dice Pablo, él no habita en templos hechos por manos humanas. A diferencia de los griegos, que hacían un templo a cada dios, a cada uno de sus dioses, y a través de esa edificación de templos, ellos pensaban que alcanzaban el favor de los dioses, y ellos creían que en cada templo habitaba el Dios al cual adoraban. Y escuchad, el poder de cada Dios estaba literalmente ligado al número de adoradores que tenía. Cuanto más adoradores tenía uno de los dioses del panteón griego, más grande y más poderoso era. Pero el Dios que os predico, el Dios que vosotros creéis, Él no habita en templos hechos por manos de hombres. No. Porque los griegos pensaban, por eso les predicó, que esos dioses estaban limitados a habitar en el lugar en el cual se había construido el templo al cual adoraban. Pero Pablo les dice, no, el Dios verdadero no necesita ni requiere edificios ni construcciones. Ya cuando estaba en Samaria hablando con aquella mujer y viendo a esa mujer que él era alguien diferente a los demás, le hizo esta pregunta: me parece que tú eres profeta. Mira, llevamos cientos de años con una discusión teológica. ¿Dónde se debe adorar a Dios? En Samaria, en el monte Gerizim, donde nosotros los samaritanos hemos levantado un templo al Señor y hemos instituido un sacerdocio humano según el corazón de los hombres, o en Jerusalén. Ustedes saben, hermanos, las discrepancias que había entre samaritanos y judíos. Y Jesús le dice: mujer, en este lugar, en Samaria, no se debe adorar a Dios, porque la salvación viene de los judíos. Eso lo explica Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos. La ley, el pacto, los patriarcas. Pero llega un tiempo, mujer, en el cual no se adorará a Dios, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hay oraciones en salas de hospitales que han llegado antes al trono de la gracia que muchas oraciones que hacemos en el culto. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que el edificio que nosotros hemos levantado o que tenemos ¿Sabe lo que significa esto? Significa que el edificio que nosotros hemos levantado o que tenemos en ningún momento, de ninguna forma, es la morada especial de Dios. ¿Te crees que decimos, vamos a hacer un culto para Dios? Y hacemos un buen local, ponemos un buen aire acondicionado, ponemos bancos y decimos, mirad qué templo, qué iglesia hemos hecho para Dios. No, no te equivoques. ¿De verdad te crees que Dios necesita aire acondicionado? ¿Que pasa Dios calor o frío? ¿O que dice Dios, ay, vengo de recorrer toda la tierra, estoy cansadico, déjame, pastor, una silla? ¿De verdad crees que Dios necesita una silla o un banco? No, la silla es para ti y para mí.
Y el aire acondicionado es para ti y para mí. Él no necesita ni aire acondicionado ni sillas, es para nosotros. Este local Dios no lo necesita, porque Él no habita en templos hechos por manos humanas. Pero dice la Biblia que cuando después de hacer toda la creación, dice, y con sus manos juntó un poquito de barro del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. ¿Quién hizo al hombre? Dios. Porque llega la hora, y la hora es que Dios, el Padre, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por eso dice el apóstol Pedro, vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa de Dios en el espíritu. Amén. ¿Saben lo que significa esto? Que usted no necesita venir a este lugar para sentir a Dios. Usted no necesita venir a este lugar para que Dios se manifieste en su vida, porque usted es morada de Dios en el espíritu. Y esto es terrible, hermanos. Esto es algo maravilloso. ¿Y saben por qué es algo maravilloso? Porque usted tiene su propio templo portátil donde Dios completamente siempre está en su corazón. Por eso, cuando está en su casa y está fregando los platos, cantando una alabanza, y de repente empieza a sentir la presencia del Señor, y estás fregando los platos y estás llorando. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues puede ser simplemente porque como usted es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la está administrando en su templo. En una ocasión me dijo un jovencito, pastor, no puedo ir mucho al culto porque estoy trabajando. Y yo le dije, tranquilo, ¿no te das cuenta que tú estás adorando a Dios cuando trabajas? Y me dijo, ¿vale? ¿Cómo puede ser eso? ¿No dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma? Como tú estás obedeciendo su palabra, cuando estás trabajando, ¿qué estás haciendo? Le estás obedeciendo. ¿Y qué es la verdadera adoración? Algunas veces nos pensamos que la verdadera adoración es cantar. ¿Cuándo entenderemos a disasociar la palabra adoración de cantar? La verdadera adoración no es cantar. La verdadera adoración es obedecer. Por eso usted está trabajando 8 horas, está ahí y de repente siente la presencia del Señor. ¿Me dejáis contar una anécdota que es simpática? ¿Te gusta esta verdad? Está un hermanito conduciendo que viene del mercado y conforme está bendiciendo, de repente viene como esa ráfaga de gloria a la vida. Y conforme viene, hace y hace el coche y sigue. Y de repente viene otra vez esa presencia y está conduciendo, hace y hace el coche y vuelve otra vez. Y a la tercera vez viene la presencia de Dios, hace y se pone este hombre. Padre, para, que me mato. Ya lo cogeréis. Por eso, cuando un cristiano está trabajando, o haciendo tus cositas, o atendiendo a los hijos, honrando a Dios en la obediencia de su palabra, donde tú estés, el Espíritu Santo te administra, te visita, te llena, te conforta, te consuela. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo mora en tu corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos encontrado en ocasiones en tristes y vacías salas de hospitales? Y no estaba el pastor, no estaban los obreros, pero te has puesto de rodillas en un rincón y has empezado a clamar a Dios. Y ese Dios que siempre está contigo, te ha empezado a administrar y a fortalecer. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el Señor, si es que Él lo dijo. Os conviene que yo me vaya. Mirad, hermanos, tenemos que entender que las genealogías bíblicas no son completas, ni tampoco están puestas allí para que haya una cronología del tiempo transcurrido. ¿Por qué? Porque simplemente son referencias para saber que se cumplían en Cristo todas las profecías dichas en el Antiguo Testamento. Lo hemos entendido, ¿verdad? Pero según el manual bíblico Unger, dice que siguiendo el número de las genealogías, el proceso de creación es 4004 años antes de Cristo. Pero que vuelvo a decir, que las genealogías no son para eso, que no son exhaustivas.
Pero hacemos caso al manual, ¿me dejáis? ¿Me dejáis sí o no? Amén. El Señor dice, vendrá uno de la simiente de la mujer que pisará la cabeza a la serpiente. Y desde que dice esto hasta que nace Cristo, según este Señor, aproximadamente 4.000 años. 4 milenios, es tiempo, ¿verdad? Siendo profetizado, anunciado, y todo el mundo esperando que viniera aquel que iba a pisar la cabeza a la serpiente. 4.000 años. De los 4.000 años, Jesús estuvo en la tierra aproximadamente 33 años. Pero aproximadamente quita 30 años de su vida, porque prácticamente se hablan muy pocas cosas. Fue aproximadamente a los 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Me seguís, verdad? 4.000 años esperándole, viene 30 años prácticamente de silencio, desaparecido, y solamente se le reconocen prácticamente 3 años de ministerio público. 4.000 años esperándole para 3 años de ministerio público. Aquel que era la simiente de la mujer, el verbo de Dios hecho hombre, que toda la raza humana esperaba y descansaba en lo que él iba a realizar. Y escuchad, después de 30 años, en silencio, 3 años de ministerio, y cuando se acerca a su final, fijaos lo que dice a los discípulos: os conviene que yo me marche. Ay, pero hombre, 4.030 años esperándote, y ahora que estás aquí nos dices, os conviene que yo me marche. Os lo traduzco, es mejor que me marche. Pero ¿cómo va a ser mejor que me marche? Si te estamos esperando durante más de 4 milenios, dice sí. Porque si no me marcho yo, no podré enviaros al Consolador. El Consolador es aquel que es como yo, el abogado, el Consolador. No puedo enviaros a aquel que es como yo, al Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas. Él os dará poder. Bueno, 4.030 años para que nos deje con la miel en los labios y te marche. Dice, sí, es mejor que me marche. Porque yo soy Emmanuel, Dios con vosotros. Pero viene otro, que será Dios en vosotros. Amén. Dios a través de vosotros. Amén. Ese no va a estar junto con vosotros. Ese va a morar con vosotros. Amén. Por eso la promesa del Espíritu Santo es esta, que el Espíritu no iba a estar al lado, sino dentro. Eres templo de Dios en el Espíritu. Y donde tú vayas, Dios va contigo. Amén. Mirad, hermanos, ¿cómo podemos servir a Dios? El libro de Romanos nos enseña: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. No podemos servir a Dios como que creyendo que Dios nos necesita de algo. Porque cuando tú crees eso, le estás robando la gloria a Él. Estás minimizando su gracia. Cuando tú y yo creemos que presentando nuestros méritos, nuestras obras, nuestros trabajos, entonces es como servimos a Dios, eso no es lo correcto. Entonces, hermano, ¿cómo se sirve correctamente a Dios? Escuchar esta frase. Servimos a Dios cuando recibimos, no cuando le damos. Y sé que te está costando entender este principio de la palabra, pero es así. No servimos a Dios cuando le damos, servimos a Dios cuando recibimos de Él. Explícanos esto. En el Salmo 116, el salmista hace una pregunta parecida a la que estoy expresando ahora. Y dice el salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo?
¿Cómo puedo yo corresponder a Dios con todo el bien que Él me hace a mí? ¿Qué podría hacer yo para con Dios? El salmista está meditando en todos los favores que Dios le ha dado y en toda su gracia que Dios le ha dado y en todas sus bendiciones, y se pregunta: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Como diciendo, si Dios es el dueño de todo y no necesita de nada ni de nadie, ¿cómo debo responder a sus bondades? ¿Cómo puedo corresponder a Dios? Y escuchar la respuesta que habla el salmista inspirado por el Espíritu: tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Parece ser, hermanos, que este hombre está volviendo o recordando el proceso en el cual Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Cómo pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de salvación. Tengo que decir algo que ustedes lo van a entender. Cuando Dios salvó al pueblo de Israel, no lo salvó solamente cuando lo sacó de Egipto. La salvación de Dios para con Israel no fue ese evento maravilloso donde los hijos de Israel salieron de Egipto al desierto. La salvación de Dios para con Israel fue durante los 40 años que Israel estuvo de transcurso por el desierto. Hace unos años se tomó, estos son como referencia, la temperatura que había en el suelo en el desierto de Libia. ¿Y sabes qué temperatura había en el suelo en el desierto de Libia? 76 grados centígrados. Para que se hagan una idea, un fósforo se prende a la temperatura de 70 grados. ¿Sabe lo que es usted salir al desierto y que haya 50 grados de calor? ¿Lo sabe? ¿Ha pasado en alguna ocasión una temperatura de 50 grados? Desde que sale el sol hasta que se pone. Y usted cuando pisa, hay en el suelo 76 grados. Si Dios libera al pueblo de Israel de Egipto y lo deja un solo día en el desierto, ¿cuántos cientos de miles de personas hubieran muerto en un solo día? ¿Cuántos niños hubieran sobrevivido? ¿Cuántos viejicos? ¿Cuántos enfermos? ¿Quién hubiera podido andar por ese lugar? 76 grados. No te equivoques. Dios no salvó a Israel y lo dejó, porque si lo salva y lo deja, se muere. Dios le tuvo que salvar todos los días durante más de 40 años. Porque la salvación dependía exclusivamente de Dios. ¿Cuánta agua necesita una persona sana al día? Y usted va a decir, pues aproximadamente 3 litros. Claro, en el clima que usted está ahora. Una persona en el desierto necesita de mínimo de 7 a 13 litros de agua. Con electrolitos, te lo traduzco, con sal. Los camellos para sobrevivir en el desierto no solamente sobreviven de agua. Si usted bebe solamente agua en el desierto, se muere. Porque su cuerpo pierde tantas sales minerales que no lo aguantan. Por eso los camellos comen sal. No vamos a decir 13 litros por persona. Vamos a decir 7. Y vamos a dejar la sal a un lado. 7 litros de agua por persona. ¿Cuántos salieron de Egipto? Se calcula que eran unos 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos expertos bíblicos dicen que habría aproximadamente unos 3 millones de personas, aguantando temperaturas de 50 grados y de 76 grados en el suelo. ¿Cuánta agua tenía que beber cada persona al día? 7 litros de agua, mínimo. Pero aparte de eso, lo acompañaban muchas bestias y ganado. No sé si lo sabe, pero un camello puede beber de una sentada 135 litros de agua. Y ahora lo saca Dios a un desierto para que se mueran. ¿Sabes la cantidad de agua que necesitaba el pueblo de Israel cada día? Te lo digo.
15 millones de litros de agua diarios, solamente para sobrevivir, no para lavarse, no para bañarse, no para disfrutar ni jugar con el agua. 15 millones de litros de agua. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es llenar una piscina olímpica de 50 metros de largo, 25 de ancho y 2 metros de profundidad. Cuando yo era niño y jugábamos con los niños al fútbol y veníamos ahogados, hermanos, del calor y de correr, íbamos a una fuente, que suele haber alguna fuente, y dábamos a beber. Pero claro, éramos muchos, salía poca agua y teníamos que esperar turno. ¿De verdad te crees que Dios podía darles un caño de agua que saliera a beber? Pues hijos, no pueden andar. Porque mientras bebe uno y espera el otro, mientras bebe la bestia tiene que esperar el niño, y si no el abuelo. No te pienses tú que salía un chorrico de agua así. ¿Sabes tú que si echas agua en un terreno desértico, en la tierra la absorbe entera? Para que haya sobresaturación de agua, tienes que echar cientos de litros de agua en el desierto, hasta que la tierra pierda su capacidad de absorción, y entonces, no pudiendo absorber más, ese agua que sigues echando se convierta en un pequeño arrochuelo. ¿Ya me están entendiendo? Sale el pueblo de Israel de Egipto, y lo primero que hace Dios es poner una nube para que no les dé a sus hijos el sol directo. Y no digáis amén. Amén. Durante 40 años estuvo el pueblo de Israel andando a la sombra. Pero bueno, y el calor del suelo, no os preocupéis, no se les hincharon los pies. Y las túnicas y el calzado ni se rompieron ni se deshilacharon. La túnica que tenía un niño de 6 años al salir, no sabemos de qué forma y de qué manera se fue adaptando al crecimiento del niño. Y la zapatilla igual. No hizo falta que fueran a ningún supermercado a comprar, porque Dios les daba calzado y vestido. Amén. Cada día, dice la Biblia, que descendía maná, una especie de pan celestial, de tal forma que cuando el pueblo lo recolectaba, lo molía y hacía tortas que sabían como hojuelas con miel. Y dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia algo maravilloso. Lo expresa Pablo en 1 de Corintios. Y había una roca que los seguía. Lo vuelvo a repetir. Y había una roca que los seguía. Porque el pueblo estaba peregrinando por el desierto, pero donde acampaban aparecía una roca. Y de esa roca, dice la Biblia, no que saliera un poquito de agua, salían ríos de agua fresca en medio del desierto. Era tal la cantidad del agua que el desierto ávido la bebía, pero llegó un momento que no podía absorber más. Y cuando ya no pudo absorber más, empezó a crearse un río de agua que nacía del corazón de Israel, para que cientos y miles y millones de personas con sus ganados bebieran hasta saciarse. ¿Y cuándo pasó eso, Señor? ¿Cuántas veces? Durante 40 años. Y ahora vamos al salmista. ¿Cómo pagaré a Jehová los beneficios que ha hecho conmigo? Pues ya está. Voy a coger del agua que yo tengo. No sé si ustedes en ocasiones habéis dejado una botella de agua en el coche. Yo la dejé, en una ocasión estaba de pastor en Zamora, y cuando abro el coche, en el coche dentro había 50 grados, según el termómetro. El agua no era agua, era caldo gallego. Y aunque tenía sed, digo, ¿cómo me voy a beber esto? Pues había algún israelita, imaginaos, que dice, ¿cómo pagaré a Jehová los beneficios que hace conmigo? Pues ya está, cogeré del agua que tengo desde ayer guardada y la voy a añadir al río infinito de agua fresca y cristalina que sale, para que Dios reciba también lo mío. Le voy a dar del agua que parece caldo gallego. Y dice Dios, ¿y para qué quiero eso?
Y dice ¿y cómo voy a echar caldo gallego a este río de agua cristalina? Y dice el salmista, ¿cómo pagaré a Jehová todos los beneficios que ha hecho conmigo? No hay nada de lo que yo pueda darle a él que le haga mejor de lo que él me está dando a mí. Y dice, solo puedo hacer una cosa, cogeré la copa de salvación y adoraré a Jehová. En otras palabras, ya que no puedo darle a él nada porque lo mío no sirve para nada, ¿qué voy a añadir yo a este río de aguas cristalinas y frescas que sale del corazón de la piedra? Cogeré la copa de salvación, la llenaré y empezaré a disfrutar y a beber otra vez de este agua. Y diré, solamente puedo recibir tu presencia, solamente puedo recibir tus cuidados, solamente puedo recibir tu gloria. Dar ese aplauso para el Señor. Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová, porque Dios no necesita de nada ni de nadie, y no servimos a Dios cuando le damos, sino cuando recibimos de él. El salmista había probado del manantial de aguas refrescantes que salía de la piedra que les seguía, y se dio cuenta que la única forma de honrar a ese Dios no era añadir agua a ese manantial, sino seguir bebiendo de él. Algunos decimos, me meto yo el primero, no pidas a Dios, no le pidas, porque somos muy egoístas. Dale. Ay, qué equivocado. Dice la Biblia, más grande es el que da que el que recibe. Cuando tú le estás diciendo a Dios, no puedo, no tengo, no valgo, y le estás rogando, le estás diciendo, tú sí puedes, tú sí tienes, tú sí vales. Amén. Se le honra a Dios pidiendo, porque más bienaventurado es el que da que el que recibe, porque eso manifiesta estatus. El que recibe se humilla pidiendo, porque es el reconocimiento implícito de que no tiene nada, pero el que tiene se glorifica dándolo. Y no hay nadie que tenga más que él. Amén. Pregunta obligada. Entonces, si yo no puedo servir a Dios, o puedo honrar a Dios con lo que le doy, sino con lo que recibo, ¿qué pasa con los pastores, con los siervos, con las ovejas, que predican el Evangelio, que salen a pastorear, que dan la ofrenda, que dan el diezmo, que dan a la iglesia, que usan los dones? ¿No es eso darle a Dios? ¿No es eso servir a Dios en vez de recibir? ¿Me dejáis contar una historia y ya termino? Amén. Mirad, en la Primera Guerra Mundial vinieron unos árabes a un hotel de París para hacer unos negocios. Seguramente estaba relacionado con asuntos de economía. Y estos árabes, ya saben que son nómadas y viven en el desierto como con las condiciones que he hablado antes. Y cuando fueron a un hotel de París, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, se sorprendieron de algo que les dejó maravillados. ¿A qué no saben cuál es? Cuando fueron al baño y vieron que había un grifo, que abriendo la manija salía agua. Agua de un grifo. Para ellos era algo milagroso, algo sobrenatural, algo sorprendente. Jamás habían visto un objeto como ese. Ellos que venían del desierto, donde el agua es más valiosa que el oro y muy escasa, y ahora de repente dan a una llave y sale agua sin parar. Se quedaron maravillados. ¿Qué es esto? Pues bueno, estos hombres estuvieron unos días en París y días después se fueron para su tierra. Cuando subieron a hacer la habitación, los que hicieron la habitación se dieron cuenta de algo. Y es que estos árabes se habían llevado todos los grifos. Normal, si yo estaría en su lugar, lo mismo. ¿Tú sabes lo que es tener una llave que hagas así salga agua? Pues ha cogido, se han llevado todos los grifos. ¿Para dónde? Para el desierto. Esto vale. Porque esto vale más que el oro. Con estas llaves mágicas, pensaron estos hombres, nunca más nos va a volver a faltar el agua en el desierto. Porque con estos grifos mágicos jamás volveremos a tener sed. Nunca imaginaron que la función del grifo no era la de producir agua, simplemente canalizarla.
El grifo no da agua, porque no tiene agua. El grifo simplemente canaliza lo que le traen. Que tú no tienes nada. ¿Cuándo entenderemos esta verdad? Que nosotros no tenemos nada. Que lo único que somos es canalizadores de aquel que tiene todo. Es que yo voy a pastorear, yo voy a servir, yo voy a dar el diezmo, yo vengo a la iglesia. ¡Ay, qué torpes somos! Que nada viene de nosotros. Es la gracia de Dios a través de nosotros. Por eso dice la Biblia, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios le da. Y dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como que no te lo hubieran dado? Y dice Pablo también, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Será necesario que se fijen en ti. Todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y si te lo ha dado, ¿por qué te das todo y haces creer a los demás que lo has conseguido por ti mismo? No hay nada que los haga a ustedes más importantes que a otros, porque todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que en todos ellos, pero tranquilo, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso para el Señor. ¿Cuánta vanidad arrastramos? ¿Cuánto orgullo soterrado? ¿Cuántas chapas imaginarias nos ponemos pensando que somos nosotros? Hace un tiempo me invitaron a predicar en una iglesia y mi coche estaba estropeado. Y le digo a mi hermano, Nacho, déjame tu coche. Se acababa de haber comprado una Galaxy monovolumen nueva, impresionante. Y va mi hermano y me dice, toma, hermanico, toma las llaves del coche, ve y haz lo que tengas que hacer. Y ahora voy yo a la iglesia con el monovolumen flamante y los hermanos que me conocían, vamos Raúl, ¿qué coche más bueno tienes? ¿Cuándo te lo has comprado? Esa era mi oportunidad. Qué tonto fui. Pues bueno, aquí estamos, hermano. Dios que nos bendice. Hubiera sido inteligente decir eso. Ellos no sabían de quién era la furgoneta. Podía haberme dado tono. Pedazo coche. No es mío, es prestado. Ya lo cogerás. Qué bien predico, no es mío, es prestado. Qué bien canto, no es mío, es prestado. Es que yo soy de bendición en la iglesia, no es tuyo, es prestado. Porque no eres tú, es la gracia de Dios en ti. Que somos de darnos orgullo de cosas que Dios nos ha prestado, pero que no es tuyo, que no es mío, que es de Él. ¿Sabe lo que le damos a Dios? Voy a terminar con esta anécdota que es muy bonita. Se cuenta que había un papá que estaba muy preocupado porque tenía muchas deudas que pagar, muchos problemicas en la casa. Y de repente, en medio de la preocupación, viene su niña pequeñita de 4 o 5 años, de esas ratipis, que saben más que Lete, y le trae a su papá una caja de zapatos envuelta en papel de periódico. Y viene, llama a la puerta, entra como un terremoto, y dice, papá, te he traído un regalo. Este hombre, preocupado por los problemas que tenía, pero al ver la insistencia de la niña, coge el regalo, empieza a abrir los papeles, empieza a mirar, y cuando abre la caja, está vacía. Y el padre, molesto ante la interrupción de la niña, dice, pero niña, ¿estás loca? ¿Me traes una caja vacía? Y la niña, llorando, le dijo a su padre, no, papá, que llevo todo el día llenándola de besos para ti.
¿Qué es lo que le damos a Dios? La palabra adorar en el original significa dar besos. Le estamos dando una caja vacía, pero esos besos son para Él. Amén. Ya lo cogeré. Tengo en esta tarde malas noticias para los autosuficientes, para los que se dan tono, para los que se creen que si esta iglesia está abierta es por mí. Es que si yo me fuera de esta iglesia es un día. Si piensas que por tu moralidad, porque no bebes, no robas, o porque eres de una buena familia, y todo eso vale para Dios, tengo para ti muy malas noticias. Dios no puede ser servido por manos de hombres como si necesitara algo. Dios no necesita tu moralidad. Es que yo soy el más mejor. Es que yo soy muy formal. Es que yo soy una maravilla. Pues entonces te tengo que decir que hay malas noticias para ti. Dios no te necesita. Para nada. Ni a ti, ni a mí. Pero tengo buenas noticias para los débiles. Tengo buenas noticias para los que caen. Tengo buenas noticias para los que tropiezan. Si tú vienes a este lugar y le dices, Señor, no merezco estar aquí. Señor, soy demasiado malo. ¿Os acordáis de aquel hombre que estaba en el atrio de los gentiles? ¿Os acordáis? Rechazado por la religión. Porque los judíos enseñaban la ley que si alguien robaba uno, tenía que devolver 4. Los publicanos, según los fariseos en su interpretación de esta ley, creían que los fariseos creían que los publicanos estaban más allá del perdón de Dios. Porque habiendo robado uno, tenían que devolver 4. Y habiendo robado a tantas miles de personas con el paso de los años, si querían alcanzar el perdón de Dios, tenían que devolver 4 de cada uno a cada uno que hubieran robado durante tantos años. Y no sabían ni a quién habían hecho eso, ni a cuántos, ni tenían dinero. Y como no podían cumplir literalmente la ley de Moisés, los fariseos interpretaron que los publicanos estaban más allá del perdón de Dios. Por eso el templo tenía el santísimo, el santo, el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. A este hombre no se le permitía ni acercarse al templo. Y allí, en uno de los atrios, oraba el fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, porque no robo, no estafo, ni aun soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, hago diezmo de todo lo que gano, estoy constantemente orando o intercediendo. Me parece muy bien. Pero había allí un hombre que sabía la interpretación que los fariseos le habían dicho de que estaba más allá del perdón de Dios. No tenía miedo de alzar sus ojos, sino que miraba hacia el suelo y golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. La ley y los fariseos excluían a estos hombres. Pero me acuerdo de un pasaje donde Jesús va andando y mira hacia arriba y ve no a un publicano, sino al jefe de todos los publicanos. Si un publicano había robado miles, ¿a cuántos había robado este? ¿Y qué le dice el Señor? Desciende. Hoy es necesario que entre yo en tu casa. ¿Podía devolver este hombre todo según la ley de Moisés? No, era imposible. Estás más allá del perdón. ¿Pero qué dijo Zaqueo? Señor, no sé ni a quién he robado, ni durante cuánto tiempo, ni qué cantidad. Pero mira lo que te digo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, que venga, que se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y sabes lo que dijo el Señor? Aquel que han rechazado la ley y los fariseos, yo te digo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Si tú te ves que no eres merecedor de su gracia, si tú crees que eres un pecador, si tú crees que no eres fuerte sino que eres débil, pero que dependes y descansas en la gracia del Todopoderoso, te doy una buena noticia: has venido al mejor lugar. Este es el mejor lugar. Todavía hay una sangre que emana del costado traspasado de Cristo, que tiene el poder de limpiar todos los pecados del ser humano. Amén. ¿Lo crees?
Puedes levantar tu mano y decir para él un fuerte gloria a Dios. Que Dios os bendiga mucho, Iglesia del Señor Jesucristo. Que sigo que la gracia del Señor esté con vosotros. Ese aplauso fuerte para el Señor pasa al siervo y que Dios le bendiga. En una palabra compuesta, impresionante. Porque Dios impresiona. No necesitamos nada más que a Dios. Y no necesitamos la mano del hombre. Necesitamos la mano de Dios. Por algo dijo Dios en la primera bienaventuranza: bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dependen de Dios? Que levanten su mano, por favor, y digan un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! La verdad que hemos disfrutado la presencia del Señor. Estos 2 días que Dios nos ha permitido tener a nuestro hermano con nosotros, personalmente, y sé que también me consta a ustedes, hermano Raúl, he aprendido mucho. Porque la forma con que Dios te utiliza como grifo, ha sabido canalizar lo que Dios te da. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Raúl. Amén. Que lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a los ancianos que nos acompañan y a nuestro hermano responsable, que también los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.